Bienvenido nuevamente a continuar con este cuarto capítulo de la serie titulada Permaneced para siempre. Nuevamente le habla Héctor Silva Vera y vamos a ver ahora la naturaleza de Cristo, que es la segunda parte, ¿no es cierto?, del capítulo anterior. En el capítulo anterior básicamente vimos la naturaleza de Dios, Dios siendo creador, no solamente creador, también fuente de vida. Y vimos dos aspectos de Dios. Primero, Él no fue formado, ni fue formado Dios antes que Él, ni lo habrá nunca más, nunca lo habrá. Y por último, Dios es Salvador. Solamente Dios puede salvar. Y tiene mucho sentido, porque como comentaba en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Prácticamente el final del anterior capítulo, Dios es fuente de vida y el pecado justamente es todo lo contrario, es muerte espiritual. Entonces tiene mucho sentido que en Dios vamos a tener la gran solución al gran problema del pecado. Muy bien, capítulo 8 de Mateo, versículos 23 al 27, es un relato extraordinario que nos ayuda a posicionarnos en la perspectiva correcta hacia quién es Jesús. Leamos textualmente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Conocían estas personas a Jesús? Ciertamente. O si no, no irían con él en la barca. No hubieran tenido ninguna intención de cruzar con él al otro lado. Ciertamente ellos conocían a Jesús. Veían su rostro, lo podían identificar en la multitud. Sabían si era delgado, si era gordo, si era alto, bajo, si tenía o no barba. Todo eso, ellos lo conocían. Pero fíjense lo que dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Conocían a Jesús? Sí, conocían la persona, conocían el exterior. Pero Jesús hizo algo extraordinario. Reprendió el viento y el mar. ¿Y qué pasó? Se aquietó la tormenta. Se aquietó la tormenta en forma instantánea. Y obviamente es para maravillarse y preguntarse quién es este hombre. Porque cualquier hombre puede reprender al viento, reprender el mar. Imagínese usted una persona que reprenda un tornado y el tornado desaparezca. O una persona que reprenda un tsunami y el tsunami desaparezca. Realmente, ¿qué hombre sería ese? Y esa es la pregunta que los discípulos están haciendo. Y es la pregunta que quiere responder Mateo a lo largo del libro. Dicho de paso. Entonces, nos puede pasar igual a nosotros. Podemos haber escuchado por muchos años, por mucho tiempo acerca de Jesús, pero eso no significa conocer a Jesús. Podemos haber hablado incluso de Jesús, pero ¿de qué Jesús? Quizá el Jesús humano, el Jesús superficial. En este capítulo vamos a ver el Jesús, aquel que fue enviado por el Padre. Ese Jesús que conociéndolo, a Él, por medio de Él conocemos al Padre y sabemos que conociendo al Padre y conociendo a Jesús, tenemos vida eterna. Entonces, esa esencia, esa parte de Jesús es la que queremos conocer. Porque a Jesús se le conoce como un personaje histórico. Algunos lo reconocen como profeta por lo menos, o por lo menos como una buena persona. Pero aquí vamos a ver quién es Jesús. Y no es lo que voy a decir yo. Vamos a dejar que la Biblia nos presente a Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién es Jesús? Recuerde, en el capítulo anterior vimos aspectos de Dios. Creador, fuente de vida. No hay otro Dios aparte del verdadero y solamente en Dios tenemos salvación. Vamos a ver versículos, pasajes que nos hablan de Jesús. ¿Por qué? Necesitamos entender qué relación hay entre
el Dios verdadero y Jesucristo a quien Él envió. Vamos a ver estos tres versículos del primer capítulo de Colosenses, versículos 15, 16 y 17, hablando la palabra acerca de Jesús. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hasta aquí, perfecto, porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, Dios es invisible, pero Jesús se hizo visible en la persona de Jesús, como un humano, como nosotros, y a través de Él podemos ver al Dios invisible. Perfecto. Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa primogénito? En el contexto, usted lo puede analizar, estudiar, es libre de hacerlo en internet, es muy interesante. Uno de los sentidos de primogénito es que tiene preeminencia, no necesariamente que es el primero, como en el hijo, cuando decimos el primogénito, el primero que nació. En este contexto significa que tiene preeminencia, y vamos a ver qué preeminencia. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué dice aquí? Que en Jesús fue creado todo. No hay nada que no haya sido creado en Jesús. Fíjese, versículo 16. Porque en Él, que es Jesús, fueron creadas todas las cosas. No la mayoría de las cosas o algunas cosas. Aquí la palabra es clara en decirnos, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. No se limita solamente al plano terrenal, también al plano celestial, a ese mundo que trasciende a este y es donde habita Dios. El cielo mismo fue creado por medio de Jesús. Es lo que está diciendo aquí en la Escritura. Y agrega, ya sean visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, insiste nuevamente. Mire cómo termina el versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. No hay una sola cosa en el cielo o en la tierra que no haya sido creada por medio de Jesús. Entonces, vemos un atributo de Jesús que trasciende a su humanidad. Entendemos que Jesús tomó, ¿no es cierto?, es la forma humana de algo que viene de la presencia de Dios. Porque dice que el Padre envió a su Hijo, Juan 3:16. El Padre envió a su Hijo divino a este mundo. Entonces, ¿dónde estaba primero antes de venir a este mundo, antes de tomar forma humana, antes de nacer de una mujer virgen que era María? ¿A dónde estaba Jesús antes? En la gloria del Padre, ¿no es cierto? Estaba en el cielo, a la diestra de Dios, etc. Eso está en la Escritura. De allá viene Él. Y cuando Él nace en este mundo, Él encarna. La persona de Jesús trasciende desde la eternidad. Y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, desde el grano de arena más insignificante, desde el átomo invisible, hasta la estrella más grande conocida en el universo. Todo fue creado por medio de Él. Y Dios le dio funcionalidad al universo y a cada cosa. A los árboles que dieran semilla, por ejemplo. A los peces y a las aves y a los animalitos de la tierra y a nosotros mismos que somos imagen y semejanza de Él, nos dio la funcionalidad de ser dinámico, de reproducirnos. Eso es a escala cósmica. Hay estrellas que están muriendo, estrellas que se están formando. Dios le dio al universo funcionalidad. Entonces, ¿qué más vemos? Versículo 17. Y Él, hablando de Jesús, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay nada que pueda subsistir fuera de Jesús. Jesús es estrictamente necesario para que subsista cualquier cosa. Aquí dice, todas las cosas en Él subsisten. Si no es en Él, no puede subsistir, no puede existir. Interesante. Además nos dice, Él es antes
de todas las cosas. Es decir, antes de Él nada fue formado. ¿De qué viene a nuestra mente? Que antes de Dios nada, nada existía. Y menos fue formado un Dios, ni antes ni después. Y en la misma carta, el siguiente capítulo, el capítulo 2, fíjese lo que encontramos en el versículo 9. Hablando de Jesús, dice, porque en Él, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa que en Él habita corporalmente? Está hablando de Él como persona que tomó forma humana, corporalmente. Dios es espíritu, ¿no es cierto? Pero está hablando de Jesús corpóreo. ¿Y qué pasa? En Él habita, ¿qué cosa? Toda la plenitud. Plenitud significa completo, total, íntegro, no falta nada. Eso significa pleno, total. Toda la plenitud. ¿De qué? De la deidad. ¿Qué significa deidad? Bueno, deidad es la naturaleza de Dios. Así como la naturaleza del humano es la humanidad, la naturaleza de un ángel es angelical, la naturaleza de Dios es la deidad. Eso lo puede buscar en internet, en un diccionario, etc. Y va a entender de que en Cristo habita toda la divinidad o deidad. Son totalmente sinónimos. Deidad con divinidad. En Él habita toda divinidad, toda deidad. ¿Mm? Pasemos a Mateo capítulo 1, el primer capítulo del libro de Mateo, versículo 21. Aquí el contexto es que a José se le revela en sueño por un ángel la naturaleza de Jesús, de que es por obra del Espíritu Santo, así dice el versículo 20. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así termina, versículo 20. Y en esta revelación, el ángel también le dice a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, una palabra compuesta de Jehová y salvación, que significa Jehová es salvación. Eso significa Yeshua en la lengua nativa, ¿no es cierto? Yeshua. Era un nombre común a propósito, ¿bien? Habían personas que se llamaban Jesús. Y dice el ángel a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Aquí vemos que Jesús, este bebé que va a nacer por obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en la persona de María, por una obra milagrosa de Dios, este bebé va a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Quién puede librarnos de nuestros pecados? ¿No conocerás otro Dios? No hay fuera de mí quien salve. Lo estudiamos, lo vimos. Entonces Jesús, su naturaleza, ¿no es cierto?, le permite ¿qué cosa? Salvar de pecados. O si no, no tendría sentido, porque por eso le va a poner Jesús. El ángel le dice a José, se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos dos cosas básicas. La primera, la Biblia está presentando un pueblo que va a pertenecer a Jesús. Él dice, salvará a su pueblo. Hay un pueblo que pertenece a la persona de Jesús, que va a pertenecer, porque aquí el ángel le está hablando de lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero ya Jesús nació, etc. Pero en el momento en que el ángel lo dice, recién se está concibiendo en María. ¿Y qué dice el ángel? Él salvará a su pueblo. Primer punto, un pueblo que pertenecerá a Jesús. Segundo punto,
ese pueblo va a ser salvado de sus pecados. Va a ser salvado de sus pecados. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús va a poder salvar de los pecados a su pueblo. Avanzando en el mismo libro de Mateo, pero nos fuimos del primer capítulo al último y prácticamente a la última parte del libro. Fíjese lo que dice el versículo 17 y 18, esto después de la resurrección de Jesús. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Será Jesús? ¿Será su hermano gemelo? ¿Será un impostor? ¿Estaremos confundidos? ¿Estamos viendo lo que queremos ver? Etcétera. Dudaban algunos y otros le adoraban. Y en este contexto, ¿qué dice Jesús en el versículo 18? Les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada. Toda potestad me pertenece. Yo tengo toda potestad. ¿Dónde? Aquí dice, en el cielo y en la tierra. Entonces vemos que Jesús es soberano. Jesús es soberano. Le pertenece toda autoridad, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. ¿Quién es soberano? ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Entendemos que Dios. Entonces, ¿qué ocurre con Jesús? Le fue cedida toda autoridad. Eso es lo que dice aquí el versículo. Me es dada, me es otorgada, ¿no es cierto? Al fin de cuentas, a Él pertenece. Un pasaje más que nos ayuda a clarificar quién es Jesús. Todavía no hemos llegado a una respuesta concreta. Estamos viendo varias información que vamos a poder unir y que tiene que tener concordancia con todo lo que enseña la Biblia. No son ideas aisladas. En la Escritura todo tiene que engranar perfectamente. Bien, entonces aclarando eso, fíjese, aquí le traen a Jesús un paralítico. Y en el versículo 5, que dice Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente le trajeron al paralítico para que él lo sanara, para que lo hiciera caminar, porque conocían de Jesús que él tenía autoridad para expulsar demonios, para sanar de cualquier enfermedad, incluso para resucitar muertos. Era lo que estaba haciendo Jesús, era su ministerio. ¿Y qué ocurre? Sorpresivamente Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande, el problema más grande, resuelto. Excelente. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 7. Empezaron a criticar a Jesús y a decir, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. Y fíjese la pregunta cómo termina el versículo 7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es verdad. Solamente Dios tiene poder para resolver el pecado, para perdonar el pecado. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo, tus pecados te son perdonados? Porque tiene autoridad primeramente, si no, no lo diría. Ahora, Él los desafía, Jesús los desafía. Y en el versículo 9, aquí en el versículo 9, Jesús los desafía y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? El pecado es algo que no sentimos físicamente. El pecado es algo invisible. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nosotros visualmente con nuestros ojos no vemos ningún cambio, ninguna diferencia. Pero Dios lo ve y nuestra alma realmente está libre de ellos. Entonces, ¿de qué acusan a Jesús? De que cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados, pero que eso es falso, es una mentira, es una blasfemia. Ese es el punto. Entonces Jesús dice, bueno, yo los desafío. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir a un paralítico que se levante, que tome su lecho y se vaya. Y fíjese la frase, versículo 10.
para que sepáis. Es decir, había algo que ellos no sabían. Ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Sí, ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Pero no conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, para que sepáis. Es decir, había algo que ellos no sabían. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, tiene poder, tiene autoridad verdadera en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué hace? Le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y levántate. Un paralítico. ¿Y qué ocurrió? Enseguida se puso de pie, tomó su lecho y se fue. Y todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios. Entonces, observación. Ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados, efectivamente. Pero ellos no conocían a Jesús. Y Jesús aquí le está dando una lección. No solamente, ¿no es cierto?, puedo hacer que un paralítico se levante. También puedo perdonar pecados. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Jesús, ¿no es cierto?, comparte una naturaleza divina. Él, su esencia, tiene que venir de Dios. Porque si no, tendríamos problemas en varios de los pasajes que hemos visto. Por ejemplo, no podría perdonar pecados de su pueblo, lo que vimos en Mateo. Él es creador. Y esto lo vamos contrastando con todo lo que vimos en el capítulo anterior. Jesús es creador, sí, Jesús es creador. Nada, absolutamente nada, ni en este mundo, ni en el cielo, fue creado si no fue por medio de Él y para Él. Además, puede perdonar pecados, efectivamente. Lo dijo el ángel en sueño a José, ponle a este niño Jesús porque Él va a salvar a su pueblo. Jesús va a tener un pueblo. ¿Y lo va a salvar de qué? De los pecados. Entonces aquí al paralítico Jesús le está diciendo, tus pecados te son perdonados con autoridad real. ¿Qué más? Bueno, en la tormenta, fíjese lo interesante de esto. Cuando leíamos Mateo capítulo 8, este pasaje que leíamos anteriormente, Dios calma la tempestad, reprende al viento, reprende al mar y se deshace la tormenta, desaparece. Y aquí uno pregunta, bueno, la naturaleza, la creación, está obedeciendo a la palabra de Jesús. ¿A quién se somete la creación? Al Creador. Por medio de Cristo todo fue creado. Entonces vemos que la creación se está sujetando, está obedeciendo al Creador. Aquí en el versículo 27, ellos estaban conociendo a Jesús, hombre, Jesús humano, un Jesús que comenzaba a enseñar, un Jesús rabino quizás era un profeta. Pero este llegó a mostrar y demostrar que era más que eso. No solamente era eso, sino que era el Hijo de Dios. Vamos a ver 2 pasajes más y ya podemos sacar una conclusión. Este es el penúltimo pasaje que vamos a ver en este capítulo. Juan capítulo 1. Usted lo puede ver con tranquilidad, versículo a versículo. Yo voy a rescatar 4 o 5 que son los relevantes para entender la idea. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En algunas traducciones, en vez de verbo, va a decir palabra. Y es correcto, porque en griego viene de logos, que significa palabra. Pero porque esta palabra es activa, lo traducen como verbo. ¿Ya? Es como cuando nos enseñan que el verbo es la parte de acción de la oración. Más o menos por ahí va. Pero el punto es que este logos
de donde viene la palabra verbo, dice, este verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pregunta, ¿en el principio de qué? En el principio de todo, de lo que usted se imagine. Ahí ya estaba el verbo con Dios y el verbo también es Dios. Fíjese el versículo 4, hablando del verbo. En él estaba la vida. Hablamos de que Dios es fuente de vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios es fuente de vida. ¿Qué dice el versículo 9? Aquella luz verdadera, es decir, la fuente de vida, ¿no es cierto?, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Está declarando que ese verbo que estaba con Dios desde el principio, desde cualquier principio que usted se pueda imaginar, ese verbo, esa luz, venía a este mundo según el versículo 9. ¿Y qué declara el versículo siguiente? Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿En dónde estaba? En el mundo. Y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por este verbo divino. Y el mundo no le conoció. ¿De quién estará hablando? Quizá usted ya sabe, pero sigamos leyendo. El mismo pasaje nos va a dar respuesta. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, tomó forma humana. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino y habitó como uno de nosotros, y a través de él, ¿qué pudimos ver? La gloria del Padre. Está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? No hay duda, pero si lo viera, es cosa de seguir leyendo, y vemos el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Este juego de palabras nace a raíz de que Juan el Bautista era mayor que Jesús. Pero, ¿qué dice Juan el Bautista? Era antes que yo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser antes? Claro, porque él antes de venir a tomar forma humana, ¿dónde estaba? Con Dios. Y también era Dios. Y declara el versículo 17 que este verbo, que esta luz que venía a este mundo, el creador que vino a su propia creación y no lo conocieron ni lo recibieron, es Jesús. Y dice el versículo 17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el 18 lo confirma diciendo que es el unigénito Hijo de Dios. Y este unigénito Hijo de Dios está también explicado en el capítulo 3, que es el subsiguiente de este mismo evangelio. Y vamos a ver un último pasaje ya para sacar conclusiones. Pablo, escribiéndole a la iglesia, ¿no es cierto?, dice los filipenses, la iglesia que está en Filipo, que dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo Jesús, o Jesús, pudo aferrarse a ser igual a Dios. Pregunta, ¿quién puede ser igual a Dios? Así es, Dios. Lo único que puede ser igual a Dios es Dios mismo. Y ponga atención lo que dice en el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La Escritura habla de 3 lugares. Los cielos, donde mora Dios. La tierra, donde estamos nosotros, este plano terrenal. Y debajo de la tierra se refiere al lugar donde están
las personas que han partido de este mundo, el lugar de los muertos, también llamado Seol o Hades. Allí se dobla toda rodilla en el nombre del Señor Jesús. Ponga atención a esto porque si adoramos a algo que no es Dios, eso es justamente idolatría. Es idolatría. Juan 5:23 dice que hay que honrar al Hijo como se honra al Padre. Para que el Padre sea exaltado, tenemos que exaltar al Hijo. No podemos adorar al Padre si no adoramos al Hijo. Es interesante que si adoramos algo que no es Dios, estamos practicando idolatría. Ahora intentemos juntar todo. Es mucha información. Quizás este video usted lo va a tener que ver 2 veces. O quizás lo tuvo que detener y devolverse. Pero básicamente, vemos a Jesús como creador. Vemos a Jesús como salvador espiritual que puede perdonar pecados. Vemos a Jesús como alguien digno de adorar. Vemos a Jesús como alguien a quien pertenece un pueblo. Y ya vamos a estudiar más adelante cuál es ese pueblo. Jesús creador, Jesús en quien mora toda la divinidad o toda la naturaleza de Dios. Jesús despojándose de qué? De ser igual a Dios. Y el único que puede ser igual a Dios es Dios. Entonces, en pocas palabras, la relación entre Jesús y Dios es que Jesús es Dios. Eso es básicamente la relación entre Jesús y Dios. Tenemos al Hijo Divino que es Dios juntamente con el Padre Eterno, Padre Divino. La gran promesa que nos hace Dios, poder permanecer para siempre. Mientras estamos en un mundo que va a pasar, sus deseos van a pasar, el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Esta es la gran pregunta. Si nosotros vamos a decidir intencionalmente ser o no parte de esto. Dios nos da una tremenda oportunidad. Dios nos hace una tremenda invitación. Permanecer para siempre con Él. Porque Él es eterno y quiere compartir su eternidad. Por eso nos creó a su imagen y semejanza. No solamente porque quiere interactuar en un mundo temporal, en un plano terrenal, momentáneo. No, el deseo de Dios, el plan de Dios es eterno. Y es que vayamos con Él a morar donde Él está, al cielo. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Si vamos a decidir intencionalmente ser o no parte de ello. Recuerde, son palabras del Señor. Esto salió de la boca del Señor Jesús. El mundo va a pasar, sus deseos van a pasar. Todo va a pasar lo que pertenece a este mundo. De este mundo, por más que trabajemos por algo, no nos llevamos nada. Todo es prestado, todo es para administrarlo. Pero hay algo que es eterno y es consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Espero que usted esté en esta dirección, porque la promesa es para usted, la invitación es para usted, es para todo el que crea y le crea a Dios. Que Dios le esté bendiciendo.